cada mes de abril, República Dominicana conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de 1965, que exigía el regreso al poder del presidente Juan Bosch, derrocado 2 años antes por un golpe de Estado. Para conocer más sobre la historia de la Revolución de Abril, conversamos con la historiadora dominicana Muquien Adriana Sambén. La entrevista se realizó para la edición 72 de Caribe Nuestro y se divulgó el 3 de junio de 2015. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En abril de 1965 se produce un levantamiento en República Dominicana que exige el regreso al poder de Juan Bosch. Él había sido derrocado en un golpe de Estado 2 años atrás. Este levantamiento fue la excusa de Estados Unidos para invadir por segunda vez suelo dominicano. En 2015, Vanessa, se cumplieron 50 años de la Revolución de Abril y de la invasión estadounidense. Para conocer más sobre estos hechos, montamos a este barco a Muquien Adriana Sambén. Ella es historiadora, analista, politóloga y educadora dominicana. Egresada summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Profesora, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Comencemos. Medio siglo después repasamos la historia dominicana, luego del asesinato del dictador, y nos parece asombroso que Bosch haya podido llegar a la presidencia a través de elecciones limpias y transparentes. Nos explicamos, profesora. Ustedes venían de 31 años de dictadura de Trujillo. El Partido Revolucionario Dominicano funcionaba en el exilio. El PRD se registró en 1961, no tenía estructura partidista y a pesar de eso ganó las elecciones. Profe, ¿cómo en un país que viene de una larga dictadura, sin tradición electoral, gana un nuevo partido y se le da el poder? ¿Qué pasó con los sectores trujillistas? Los grandes terratenientes, la oligarquía, por ejemplo, ¿cómo permitió el triunfo de Bosch sin oponer resistencia? Bueno, lo primero es que hay que ubicar que Juan Bosch, yo creo totalmente diferente a lo que tú piensas, llega a la presidencia de la República en 1963 de la dictadura, que fue el Partido Revolucionario Dominicano. El PRD, fundado en el exilio, se convirtió en un símbolo de la resistencia antitrujillista y Bosch, conjuntamente con algunos líderes de la época, se convirtieron en los principales líderes latinoamericanos, pero básicamente centroamericanos, que eran alternativas democráticas de poder. Entonces, en ese marco hay que entender el gobierno de Juan Bosch. Por otro lado, cuando fracasa la dictadura de Trujillo, que es ajusticiado por diferentes sectores sociales, entre los que participaron desde los Estados Unidos hasta las fuerzas más progresistas del país, o sea, había una gama que oscilaban desde la izquierda hasta la ultraderecha en contra del gobierno de Trujillo. La gente estaba buscando con ansias la libertad. En los 5 años que comprende, de 1961 con la muerte de Trujillo hasta abril del 65, que son casi 5 años exactos, fueron años de mucha movilidad. Del 61 al 63, República Dominicana vivió bajo la férrea dirección del Consejo de Estado, que fue el gobierno provisional que surgió con la muerte de Trujillo. El primer Consejo de Estado era Balaguer, pero Balaguer tuvo que irse al exilio, y entonces el segundo Consejo de Estado tenía la obligación de celebrar elecciones. Bosch no era bien visto por la derecha dominicana, ni era bien visto por los Estados Unidos. Aunque en ese momento Bosch no era comunista, era democrático, socialdemócrata, tenía un discurso populista muy avanzado para el momento y entonces no era bien visto por los sectores de poder. Sin embargo, fue de manera tan arrolladora que ganó las elecciones en diciembre del 62 que no tuvieron más remedio que aceptar la voluntad popular de elegir a Juan Bosch como presidente de la República. Eso explica que 7 meses después es derrocado por todas las fuerzas, la misma fuerza que se oponían a su ascenso fueron las fuerzas que lo derrocaron. En ese contexto tienes que ubicar también la política internacional. En 1959 Cuba había realizado su revolución, Fidel había subido al poder y pronto se alió con los sectores, básicamente con el este del mundo y principalmente con la Unión Soviética. Por lo tanto, en el Caribe existía un problema serio para los Estados Unidos en el medio de la Guerra Fría, en el momento más duro de la Guerra Fría. Entonces, Bosch, además de que era demasiado democrático, era demasiado liberal
no podía ser apoyado por los Estados Unidos, que tenían una segunda Cuba en la República Dominicana. A esto se suma, además del ascenso de Bosch al poder, el hecho de la Constitución de 1963, donde se amplía una serie de derechos y se crea una Constitución que, a juzgar por los constitucionalistas dominicanos, es quizá la Constitución más liberal que ha tenido la República Dominicana en todos sus años. Entonces, por lo tanto, Juan Bosch, con una Constitución demasiado liberal, con un gobierno demasiado democrático, lo más lógico era que se le derrocara. Juan Bosch es derrocado por las fuerzas de la ultraderecha, principalmente las Fuerzas Armadas, y sube al poder el triunvirato. El triunvirato, aunque oficialmente era un gobierno de facto, tenía el apoyo norteamericano. Y hay pruebas, y están en los libros de historia que ya han sido desclasificados, de que el triunvirato recibió apoyo financiero, político y de toda índole de parte del gobierno de los Estados Unidos. Escuchando a la profe nos queda claro por qué Bosch ganó las elecciones. Ahora, profesora, en sus 7 meses de mandato, Bosch puso en marcha medidas que tocaron los intereses de los poderosos. Una nueva Carta Magna, una promesa de reforma agraria, legalización del divorcio, derecho a huelga, condena a los latifundios. Cuéntenos un poco de esos 7 meses de gobierno de Juan Bosch. Era demasiado liberal el gobierno de Bosch. Uno de los graves problemas era el tema de la tenencia de la tierra. El tema de la tenencia de la tierra en República Dominicana es un tema profundo, que viene desde la colonia con los terrenos comuneros. Y eso implicaba organizar esto y crear una reforma agraria, que dicho sea de paso, después Balaguer impone una reforma agraria donde se le otorga tierra a los campesinos a partir del año 69, 6 años después del ascenso de Bosch. De todas maneras, la visión de la reforma agraria de Bosch era tierra a los campesinos y tierra a los sin tierra. Y eso no se podía permitir por la fuerza productiva, principalmente los terratenientes, que tenían mucho poder en ese momento, porque República Dominicana tiene una economía agroexportadora. Y por eso explica el poder que tenían los terratenientes en la década del 60. Bosch lo derrocan, sube al poder, como dije, el triunvirato, y desde el primer momento las fuerzas progresistas, llámese del sector de la ultraizquierda como del PRD, estaban conspirando en contra del triunvirato, y entonces se produce el evento de abril con una persona que desde su origen era una persona que nace de la derecha, jefe de uno de los grandes, si tú quieres, jefes de los sectores más represivos, que eran los cascos negros, un sector muy temido por la gente que protestaba, y era Francisco Alberto Camaño. De todas maneras, él logra separarse del grupo más de ultraderecha de las Fuerzas Armadas y se rebela. Esa revuelta provocada por Camaño es aprovechada por los sectores más progresistas, especialmente el PRD. Y entonces se provoca la Guerra de Abril. La Guerra de Abril fue el 24 de abril y no pasaron fueron a los 3 días, a los 4 días, el 28 de abril, llegaron las fuerzas, entre comillas, fuerzas interamericanas de paz. Supuestamente la OEA mandó un contingente de marines para detener ese movimiento armado. Yo dije entre comillas porque aunque era la Fuerza Interamericana de Paz, el 99.99% de los soldados que vinieron eran de nacionalidad norteamericana. Pasaron casi 2 años entre el golpe de Estado que derrocó a Bosch y la Revolución de Abril. Profesora, ¿por qué los constitucionalistas tardaron tanto en levantarse? ¿No hubo un intento del pueblo de restablecer a Bosch en el poder inmediatamente? No hubo. El liderazgo político estaba en el exilio. Bueno, hubo un intento que fue las Manaclas, que fue el levantamiento de Manolo Tavares Justo y un grupo de guerrilleros que buscaban la vuelta de Bosch al poder. Hubo ese intento, pero era un foco guerrillero que comenzó en las montañas y ahí mismo lo desarticularon inmediatamente. Hay varios libros testimoniales de ese movimiento y ahí es que muere Manolo Tavares Justo, que era el esposo de Minerva Mirabal. O sea, ese fue uno de los movimientos que se produjeron entre el derrocamiento de Bosch y el levantamiento de abril del 65. Si nos acaban de sintonizar, les contamos que estamos conversando con la profesora universitaria Muquien Adriana Sanben. Con ella hacemos un repaso de la Revolución de Abril de 1965 y de la segunda invasión de Estados Unidos a República Dominicana. Profe, ahora hablemos sobre la participación de los marines de Estados Unidos en estos hechos.
Hay una versión que dice que los estadounidenses sirvieron como una fuerza de contención entre los dos grupos en disputa. Y otra versión dice que su llegada frenó el triunfo de los constitucionalistas y le garantizó el triunfo a los conservadores. A tu juicio, ¿cuál fue el papel de los estadounidenses en el conflicto? Mira, hay varios libros sobre ese asunto. Yo mismo escribí un artículo para la Academia Dominicana de la Historia sobre la llamada Fuerza Interamericana de Paz y los conflictos que se produjeron en la OEA. Lo que pasa es que como los norteamericanos dominaban la OEA tuvo que firmar, pero no constituyó el apoyo de todo el mundo en la OEA. De todas maneras, vinieron bajo el amparo, la protección justificativa de la Organización de Estados Americanos, pero realmente la misión de ellos era destruir el movimiento armado. Una guerrilla armada en el 1965, 6 años después de la Revolución Cubana, con el Che Guevara suelto por el mundo, era seguro una apuesta al comunismo en República Dominicana. Y los norteamericanos no podían permitir eso, de que se produjera otra Cuba. O sea, uno tiene que entender el fracaso de la revuelta de abril en el contexto de la Guerra Fría. Y por qué los norteamericanos, apenas 4 días después, hacen este marullo tan grande en la OEA y en todo, y llegan con esa contingencia de más de 200.000 marines. Vanessa y profesora, si hacemos un balance de las bajas, murieron más de 500 militantes constitucionalistas, más de 3.000 civiles asesinados y solo, escuchen esto, 13 soldados estadounidenses. Evidentemente hay una desproporción en el número de las bajas. Y revisando además leímos que al inicio de la Revolución de Abril, las fuerzas anti-Bosch bombardearon Santo Domingo. En este sentido, profesora, ¿hay evidencia de crímenes y violaciones de derechos humanos por parte de los soldados estadounidenses? Lo que pasa es que ellos acordonaron. O sea, si uno se pone a ver dónde se movían, las fuerzas revolucionarias se quedaron en el casco urbano y todos estaban rodeados completamente por las fuerzas norteamericanas. Y por lo tanto, ellos al acordonar a los revolucionarios, ellos no tenían mucha movilidad. Incluso el gobierno constitucionalista pudo operar solamente en esa zona. Es un elemento importante, que era la zona de Ciudad Nueva y la parte alta de la capital, que en ese momento era la zona industrial. Ese era un gran peligro que tenían porque los pocos capitales nacionales que habían estaban en la zona industrial y estaban dentro de la zona constitucionalista. Hay registro, hay gente que ha dicho que hubo violación de los derechos humanos, hubo manifestaciones por parte de las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, yo creo que todavía a 50 años no ha habido una historia que no fuese contada por los propios actores, no ha habido una historia fría, fuera de la pasión, que evalúe sin la pasión ese acontecimiento histórico en República Dominicana. Todavía los testimonios, y yo misma, de lo que me he alimentado, son los testimonios de los propios actores, y eso están escritos a partir de sus propias visiones y de su propio rol. Uno de los graves problemas es que no ha habido pocos testimonios. Bueno, ahora salió publicado, que había salido en Estados Unidos, uno de un periodista norteamericano, Schultz, que la Academia lo publicó, y él da una visión un poco más fría de los acontecimientos. Profesora, se suele decir que la historia la escriben los vencedores. En este caso, ¿cuál es la versión más difundida en la sociedad dominicana sobre los hechos de 1965? Se habla de Revolución de Abril, Revolución Democrática, Guerra Civil, Guerra Patria. Mira, muy buena pregunta. Hay algunos historiadores que dicen no fue una revolución porque estuvo localizada. A excepción del evento que hubo en Santiago, de los hechos del Hotel Matún, la Revolución de Abril se quedó focalizada, como dije anteriormente, en la zona, en el casco urbano de la ciudad, de la capital. Yo pienso que el motor de los revolucionarios no era tanto un movimiento, aunque había de todo, había gente del MPD, del Movimiento Popular Dominicano, del Partido Comunista de los Dominicanos, pero fue el PRD el que lideró ese proceso, era más bien fuerzas democráticas. El problema es que la lucha armada, como se estaba viendo en ese momento, entiéndase Camilo Torres en Colombia, entiéndase el Che Guevara, que pocos años después, fue localizado en Bolivia, había triunfado la Revolución Cubana. Cualquier movimiento armado era visto sospechosamente de parte de los norteamericanos. Si tú te pones a ver en el acuerdo que se firmó, donde medió la OEA
y los acuerdos que se hicieron, el movimiento revolucionario quedó derrotado, porque incluso el presidente García Godoy, que se quedó como presidente interino, lo que tenía que hacer era organizar las elecciones. ¿Quién quedó electo presidente de la República en junio del 66? Joaquín Balaguer, que impuso 12 años de terror. O sea que realmente quien ganó fue la derecha. Y Joaquín Balaguer subió al poder, que había salido escondido en el 61, en enero del 62, una vez mataron a Trujillo cuando era presidente del Consejo de Estado, volvió como un líder y como casi un héroe con parte de los norteamericanos, después de haber pasado muchísimo tiempo en Nueva York. Entonces, eso hay que verlo dentro de ese contexto, pero hay que verlo contextualizado en el marco, repito, de la Guerra Fría. Profesor, Estados Unidos invadió República Dominicana en 1916 y en 1965. Desde algunos sectores sociales dominicanos le piden al gobierno de Estados Unidos que se disculpe por la invasión. ¿Debe o no disculparse Estados Unidos con el pueblo dominicano? Me da risa. Mira, la relación de República Dominicana con Estados Unidos es una relación histórica. Estados Unidos a final del siglo XIX dominaba el escenario político y económico totalmente. A final del siglo XIX, Estados Unidos era el principal mercado del azúcar, que era el producto número 1 de exportación. Tenía el control del capital financiero a través de la San Domingo Improvement y a través de los procesos de negociación de la deuda externa. Estados Unidos tenía el control político también, porque a través del control de las aduanas que se firma en 1907, Estados Unidos también tenía a los presidentes de turno bajo su mando. Entonces, la llegada de los norteamericanos en 1916 también hay que contextualizarla en el sentido de que el Caribe representaba una zona de influencia muy importante y se había desatado la Primera Guerra Mundial. Pero no solamente era el Caribe, era el Canal de Panamá. El que dominaba el Canal de Panamá, que Estados Unidos tenía el control, dominaba la conexión Atlántico-Pacífico. Y dominar el Atlántico-Pacífico era tener el control del mundo. Si Estados Unidos tendría que disculparse no solamente con nuestro país, sino con otros países que han producido invasión. Antes del 16 de nosotros había invadido Haití. O sea que a partir del 16 al 24, nosotros, la isla entera, era norteamericana. Profesora, si la gente que nos escucha quiere conocer más sobre la Revolución de Abril y la segunda invasión de Estados Unidos a República Dominicana, ¿qué materiales le recomienda? ¿Libros, películas? Mira, hay un video que está muy bien documentado, que se llama Abril, la trinchera del honor, de Fortunato, que ha tenido mucha difusión, hace varios años que lo hizo, pero está muy bien hecho. Hay también el libro de Schultz, que lo publicó recientemente la Academia Dominicana de Historia, su versión en español, porque había salido en inglés. Y hay muchos testimonios de la Guerra de Abril, de actores de la Guerra de Abril. Quisiéramos pedirle además unas palabras de cierre. Bueno, yo me alegro mucho que otro país se interese por la historia dominicana, por un hecho que tiene 50 años y que todavía sigue influyendo en la historia, en la conciencia nacional. Gracias, profesora, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la profesora universitaria Muquien Adriana Sambén. Con ella hacíamos un repaso de la Revolución de Abril de 1965 y de la segunda invasión de Estados Unidos a República Dominicana. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la historiadora dominicana Muquien Adriana Ben. Con ella hacíamos un repaso de la Revolución de Abril de 1965. La entrevista se realizó para la edición 72 de Caribe Nuestro y se divulgó el 3 de junio de 2015.